que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decid que descendió el fiel consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí del don que recibí. Oh grande Dios de amor, al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decid que descendió el fiel consolador. Queremos agradecerte de todo corazón. La administración de la Asociación Occidental Panameña, todo el equipo de pastores, hemos disfrutado, hemos escuchado, hemos visto los mensajes, las impresiones que han quedado en el corazón de los hermanos, de los amigos, por participar todos estos días del programa especial 10 días de oración buscando reavivamiento. Gracias a todo el equipo de Visión Global. Gracias al equipo también de la AOP que ha estado al frente de cada una de estas importantes producciones. Gracias a ti, apreciado patrocinador, que es posible, gracias a esa ofrenda de amor, que este ministerio siga compartiendo esperanza. Pero sobre todo gracias a nuestra amada iglesia, que estuvo permanentemente conectada con cada día de oración. Hemos llegado al final. Y el día de hoy, el motivo de oración, las razones por las cuales seguimos orando por ese listado hermoso, por cada uno de los seres queridos y familiares, personas que están estudiando la palabra de Dios, estará a cargo de nuestra querida hermana Miriam Malca de Flamenco. Prepara tu corazón para que este último día, el día 10, no se quede ningún pedido por fuera y todas nuestras necesidades y todos nuestros deseos los presentemos delante de nuestro amado Dios. El tema final que nos hace un llamado a renovar nuestro pacto de servicio está a cargo de un siervo de Dios que tiene 40 años de vida ministerial. Está a cargo del departamental de Ministerio Personal y Escuela Sabática de la Asociación Occidental Panameña. Si usted lo conoce, el pastor Walter Flamenco. Y el tema lleva por título Buscando Reavivamiento Juntos. Que el pueblo de Dios permanezca unido. Que el pueblo de Dios siga trabajando en este 2021 y que Dios bendiga todo esfuerzo que se realice. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Disfruta de la programación que viene a continuación. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Hemos llegado al último día de estos 10 días de oración,
en el que sin lugar a dudas tú y yo hemos sido grandemente bendecidos. Quiero en estos momentos invitarte a leer un hermoso texto que está en 1 de Pedro 2:9 y dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso texto que nos hace ver lo valioso que somos para ir y anunciar de Jesús. Ha llegado el momento de poder poner algunos motivos de oración en las manos de Dios, que sin lugar a dudas, al dejarlos allí, los dejamos en manos seguras. Te invito ahí donde estás a inclinar el rostro para orar. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, queremos en esta hora darte infinitas gracias porque tú eres nuestro Dios, aquel que nos ha llamado a llevar las buenas nuevas de salvación. Y en estos momentos queremos orar especialmente por las preciosas almas que entregarán su vida a ti, por ese esfuerzo misionero de cada miembro de iglesia. Permite, oh Dios, que esas personas que han tomado la decisión de entregarse a ti puedan sentirte tan cerquita en su corazón y puedan experimentar lo hermoso que es tenerte a ti como el que lleva el control de nuestras vidas. Te quiero orar también por los amigos y también familiares que están actualmente estudiando la Biblia y que cada día podamos tener más personas que se sientan inspirados a conocerte a ti, al único Dios verdadero. Quiero también en esta hora poder poner todas esas campañas evangelísticas que se llevarán a cabo en el año 2021, en donde laicos, pastores, jóvenes, líderes de pequeñas congregaciones estarán desarrollándolas. Te oramos para que tu Santo Espíritu sea derramado sobre ellos, de tal forma que puedan tener tu poder para evangelizar y llevar a otros este mensaje de salvación que tanto lo necesitan, porque hay muchos que no tienen esperanza. Pero Señor, trabaja en los corazones de esas personas, motívalos a que puedan conocerte más y darse cuenta lo que hace en nuestras vidas tener a Jesús, la diferencia que marca. Quiero también orar por cada uno de los grupos de oración intercesor, para que tengan tu poder, para que al interceder por los pedidos podamos ver las respuestas maravillosas. Quiero orarte en esta hora también por aquellas personas que están en estos momentos escuchando o viéndonos. Tal vez tienen en su corazón algún pedido que les está perturbando la paz de su alma. Y quiero orarte para que sean grandemente bendecidos al tenerte a ti en su corazón. Trabaja en sus vidas, tráele paz, esa paz que el enemigo ha querido robarles. Ayúdales, Dios, para que esa necesidad tan grande que ellos tienen, tú puedas llevarle la respuesta a ellos y que puedan ver tus promesas cumplirse en sus vidas. Gracias, Dios, por estos 10 días de oración en el que cada uno hemos salido fortalecidos en ti. Ayúdanos para que podamos seguir perseverando en tu palabra y vivir de acuerdo a ella. No sabes cuánto te amamos, Señor. No sabes cuánto te necesitamos. Por eso en esta hora te pedimos que tu presencia llene nuestras vidas y sea quien nos acompañe en cada cosa que hagamos y donde quiera vayamos. Gracias por tu amor y por escuchar esta oración en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Señales del fin que se cumplen, Cristo viene ya. Debemos orar y pedir a
¿Qué tal, amigos? Qué gozo es unirnos en estos 10 días de oración, un programa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quisiéramos en esta hora saludar a todos nuestros amigos que a través de estos 10 días nos han seguido por las redes sociales, AOP y Visión Global Media. Como todo, siempre llega a su final. Y hoy estamos llegando al día 10. Y no puede ser algo que vamos a olvidar. Tiene que ser algo que hemos experimentado cada día, una experiencia con Jesús, una experiencia de reavivamiento, de buscar con intensidad el reavivamiento, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. En esta oportunidad, yo quiero invitarles a abrir la Biblia una vez más y lo vamos a hacer en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, libro de Zacarías, uno de los profetas menores. Y hay un texto allí que seguramente habrán escuchado a través de la semana, pero que ahora queremos enfatizar, porque el tema de hoy tiene que ver con buscar juntos el reavivamiento. Y el profeta Zacarías escribió, inspirado por Dios, Zacarías capítulo 4, versículo 6, lo siguiente: Esta es palabra de Jehová para Zorobabel y dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta declaración que Zacarías dijo y que Dios envió a través de Zorobabel, palabra para el pueblo de Israel, ha trascendido a través de las edades y hoy cobra más que nunca relevancia. Y mi querido, yo quiero recordarte esta palabra que es muy importante. Dijo Dios: no con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Quiero plantearte dos preguntas en este momento. En primer lugar, ¿alguna vez has pensado, querido amigo, querido hermano, o has reflexionado en el poder de los 120? ¿Te resulta familiar ese número 120? ¿Has pensado alguna vez en el poder de este grupo especial de cristianos? Segunda pregunta: ¿alguna vez has pensado lo que significa ser llenos del Espíritu Santo? La historia está registrada en la Santa Biblia y quiero que me acompañes al libro de Hechos. Hechos relata la historia de los orígenes de la iglesia cristiana. Y allí hay una historia muy particular. Me refiero a la historia de los 120. Seguramente ya estás familiarizándote con este término y sabrás de lo que vamos a hablar. Toda la iglesia oró. Y al referirme a toda la iglesia, me refiero a ese grupo de 120 que pudiésemos decir es el grupo con el cual se inicia la iglesia cristiana una vez que Cristo Jesús ascendió a los cielos. Toda la iglesia, esos 120, se encontraban en oración. El lugar geográfico, Jerusalén. Y el lugar específico, el aposento alto, un lugar que los discípulos, que los apóstoles habían escogido como su lugar de encuentro, su lugar de reunión. Y después que Cristo ascendió a los cielos, dice que ellos fueron a ese lugar y durante 10 días hicieron algo muy particular. Y vamos a leerlo específicamente. Allí en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos dice lo siguiente: todos estos 120
perseveraban unánimes en oración y ruego. Y entre las personas que estaban allí, además de los discípulos, dice, había mujeres, y estaba también María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y hay una referencia allí en el versículo 15 que reafirma este número. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y allí entre paréntesis dice, los reunidos eran como 120 en número. Así que ya nos hemos ubicado, estaban ellos en Jerusalén, estaban en el aposento alto. Dice que estaban unidos en oración, estaban estudiando la palabra de Dios, estaban compartiendo, y ellos seguramente mantenían el recuerdo de las palabras que Jesús les había dicho pocos días o pocas horas atrás. Palabras que están registradas ahí mismo en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8. Jesús, hablándoles a ellos, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? Exactamente, el Espíritu Santo. Y conoce lo que sigue. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas palabras seguramente resonaban en la mente de estos 120. Habían sido testigos cuando Jesús había sido levantado, porque dice la Escritura que habiendo dicho estas palabras, dice que Jesús, versículo 9, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos de los discípulos, de ellos que estaban observando a Jesús ir al cielo. Y mis queridos, cuando pasa ese momento, ellos regresan allí al aposento alto. Y entonces se cumple lo que ya leímos en el versículo 14 y 15. Estaban unánimes, estaban juntos, orando, estaban leyendo las Escrituras, recordaban la promesa que Jesús había dicho. Y mis queridos, mientras ellos experimentaban eso, mientras ellos oraban por el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ellos dice que reconocieron su incapacidad para alcanzar el mundo con la historia del Señor resucitado. Ellos recordaban, Jesús les dijo, van a predicar en Jerusalén, van a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos pensaban, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay una misión imposible humanamente. Y mientras ellos pensaban en eso, dice que confesaban sus pecados unos a otros, imploraban el poder de Dios para proclamar su gracia. Y entonces las compuertas del cielo se abrieron y la lluvia del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y Lucas, el doctor Lucas, escribe allí esa escena, y en el capítulo 2, ahí aparece el versículo 4, lo siguiente, Hechos 2:4, todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Pensamos en este grupo, ¿cuántos eran? Es correcto, 120. Y ellos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo importante que quiero destacar en este momento es, después de ellos estar por 10 días, ¿cuántos? 10 días en oración, en comunión, estudiando la Biblia. Dice que del cielo cae el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y les llena con poder y comienzan a predicar la palabra de Dios. Y mis queridos, conocemos muy bien lo que sucedió. Conocemos lo que pasa en aquel momento, en aquel día llamado el día de Pentecostés.
Ahí se traduce en el surgimiento poderoso de la iglesia cristiana que llega hasta nuestros días. Mis queridos, algo especial sucedió y se comenzaron a añadir a la iglesia todos aquellos que iban a ser salvos. Mis amigos, creemos que la oración es el nacimiento, es el lugar donde nace el verdadero reavivamiento. Dios, mis queridos, ha obrado tantos milagros los años pasados a través de lo que se ha denominado por la Iglesia Adventista Mundial los 10 días de oración, reavivamiento, búsqueda de poder, orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Y hemos escuchado historias maravillosas, hemos leído historias maravillosas en los diferentes programas que la iglesia tiene. Cómo en diferentes partes del mundo, cuando la iglesia ha buscado a Dios en oración, cuando ha buscado a Dios en el estudio de su palabra, en unidad, se manifiesta como se manifestó en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Milagros en el Asia, milagros en Europa, milagros en Australia, milagros en América, milagros en Sudamérica, en Interamérica, en todas partes. Hemos sido testigos de cómo la iglesia es reavivada, es transformada cuando es llena del Espíritu Santo. Mis queridos, el Espíritu Santo ha provocado conversiones, una pasión renovada por el evangelismo. Iglesias han revivido y relaciones entre los miembros de iglesia han sido sanadas, han sido curadas y la unidad se ve en el pueblo de Dios, en la iglesia. Mis queridos, estamos hablando de una búsqueda juntos de un reavivamiento. Más de algunos se podrá preguntar, ¿qué es reavivamiento? Para entender a qué nos referimos con reavivamiento, es interesante recordar la palabra avivar, porque la palabra reavivamiento viene de esa palabra avivar, donde viene el avivamiento. Y eso es lo que sucede justamente cuando se produce un reavivamiento en la iglesia. Otorga más vitalidad, otorga fuerza, otorga intensidad o poder a algo, ya sea de manera física o de manera simbólica. Mis amados, el reavivamiento entonces, en definitiva, consiste en volver a avivar algo que por algún motivo había perdido su vigor o energía original. Posiblemente tu persona, querido hermano, esté pasando por un momento que necesita un avivamiento. Seguramente este año, a través de esta pandemia, a través de esta crisis mundial, tú has sentido un bajón espiritual y has desconfiado de Dios, no te has reunido libremente en la iglesia. A lo mejor has pensado como que Dios se ha olvidado de ti, o te preguntas, ¿dónde está Dios en esta tragedia? He perdido amigos, he perdido seres queridos, ¿dónde está Dios? Pues quiero decirte que Dios está en el mismo lugar. Dios está allí, Dios está aquí, Dios está a tu lado, siempre ha estado. Lo que ha sucedido es que muchas veces hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de comunicarnos unos con otros y justificamos, no hay iglesias abiertas, pero no hay excusa porque hemos podido reunirnos a través de este año, a través de la tecnología, a través de las redes sociales. En tu casa seguramente tienes una Biblia, tienes espacio para rodearte, para orar y clamar a Dios. Necesitamos un reavivamiento que comience en cada uno de nosotros. Pero segundo, también necesitamos un reavivamiento en la iglesia. Pero si cada uno de nosotros comenzamos, eso se contagia
y la iglesia se comienza a reavivar y comenzamos a ver milagros también dentro de la iglesia. Mis queridos, Dios ha llamado de manera muy particular a la iglesia adventista del séptimo día para que cumpla una misión importante. Y esa misión está descrita, ese mensaje está descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12. ¿Sabe de qué se trata? Claro que sí lo sabes. El mensaje de los tres ángeles. Vi volar en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje que anuncia que debemos temer a Dios, adorar a Dios, obedecer a Dios, creer en Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Tenemos que predicar, somos la iglesia del juicio, somos la iglesia que anuncia al mundo que la hora del juicio de Dios ha llegado y que tenemos que prepararnos para que el Señor nos presente fieles delante de su Padre y aquel día que Él venga poder estar listos. Ese mensaje que dice ha caído Babilonia, ha caído la corrupción, llegará el momento cuando toda la confusión religiosa, todo engaño que Satanás ha tratado de poner en la mente del ser humano tiene que terminar. Y hay un llamado a dejar también a un lado Babilonia para no ser partícipe de las plagas. Hay un mandato, hay un mensaje, hay un fuerte clamor que tenemos que cumplir. Y llegará el momento, dice, cuando la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Y ese momento es el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que nos hemos consagrado, que nos hemos preparado, que hemos permanecido orando, estudiando la Biblia. Y eso es lo que tú y yo, mi querido amigo, mi querido hermano, necesitamos hacer hoy más que nunca. Y yo espero que estos 10 días de oración nos hayan servido para reconsagrarnos a Dios, para buscar ese avivamiento, para buscar esa reforma en nuestra vida que nos va a preparar para decir a voz en cuello el último mensaje y anunciar que Cristo viene pronto. Mis queridos, juntos tú y yo, juntos como iglesia, juntos allí donde te congregas, debemos buscar ese avivamiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la Asociación Occidental Panameña, tiene la misma misión de los 120. Tenemos la misión de predicar en todo Chiriquí, en toda barriada, en toda residencial, en toda población, en todo lugar, pero también en la comarca. Necesitamos predicar en nuestra asociación la palabra de Dios, el último mensaje, el último llamado en todo Chiriquí y en toda la comarca. Mis queridos, recuerda que como resultado a eso hubo algo especial. En Hechos capítulo 2, versículo 41 leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hubo multiplicación, anhelamos multiplicación. Aún en año de pandemia, el Señor nos ha permitido como asociación bautizar más de 650 personas en todo Chiriquí. Ahora te imaginas cuando todos seamos llenos del poder. Dice la sierva de Dios que miles se convertirán en un día. Necesitamos ver eso frente a nuestros ojos. Y mira lo que dice también ahí el capítulo 5, versículo 42, acerca de la actitud que tenía la iglesia en ese momento. Dice: y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Una vez que somos llenos del Espíritu Santo, mi querido hermano, vamos a cumplir lo mismo que la iglesia primitiva experimentó. Vamos, dice, a reunirnos en el templo, en las casas,
Bueno, tenemos ciertas restricciones hoy en día, pero lo haremos en algún momento. Y si no, a lo mejor debajo de un árbol, a lo mejor en el patio, a lo mejor en algún área libre. Pero tendremos que reunirnos e incesantemente, dice el texto, enseñaban y predicaban a Jesucristo. ¿Qué dice que es incesantemente? O sea, con fervor, con acción. No esperar que el pastor me diga hay que hacer la obra misionera. No esperar que de la asociación venga un plan misionero para que se cumpla en la iglesia. Lo vamos a hacer por nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, donde Dios nos permita estar. Incesantemente, dice, vamos a enseñar y a predicar a Jesucristo. Ah, mi querido, la sierva de Dios, describiendo ese momento en el Espíritu Profecía, dice, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban, dice, abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hechos de los Apóstoles, página 30 y 31. Ese mismo espíritu de los 120 debe ser el espíritu que debe contagiarte a ti y a mí, mi querido amigo y hermano, en esta hora. Cientos de personas aceptarán el mensaje de Dios. Miles en el mundo entero se unirán a la iglesia en los últimos días, gracias a la enseñanza y a la predicación de su palabra. Mis queridos, y no puede ser diferente. Para que esto se cumpla, la oración, el estudio de la Biblia y la testificación serán y son los elementos de todo verdadero reavivamiento. La manifestación del Espíritu Santo se intensificará a medida que se acerque el fin, dice el Espíritu de Profecía. Dice, cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo de Dios. Y sabemos que eso está ya profetizado en Apocalipsis 18:1. Ese ángel que representa el Espíritu de Dios derramado en su pueblo, en sus hijos sellados, fieles, serán los que proclamarán el último mensaje para este mundo que perece. Mis queridos, llega el momento en el cual tú y yo necesitamos tomar una decisión. ¿Nos uniremos, nos prepararemos para ser parte de este último mensaje? ¿O seguiremos tibios, seguiremos a lo mejor, como se dice comúnmente, calentando una silla, calentando una banca, hasta que algo suceda? Necesitamos buscar nosotros mismos como lo buscó esos 120 en el aposento alto. Mis queridos, necesitamos hoy más que nunca un reavivamiento y una reforma. Si un genuino reavivamiento espiritual es nuestra mayor y más urgente necesidad, pregunto en esta hora, ¿no deberíamos como líderes darle prioridad a la búsqueda de las bendiciones prometidas por el cielo con todo nuestro corazón? ¿No debería ser eso lo prioritario? Cada mañana buscar a Dios y recibir esas nuevas cada día que nos fortalecerán para vivir de acuerdo a su voluntad, que nos llenarán del Espíritu de Dios para cumplir la misión, para cumplir la tarea. Yo recuerdo en una de mis últimas iglesias allá en Australia,
Observé como pastor y como líderes observábamos que la iglesia estaba pasando por un momento no agradable. No había colaboración. Los líderes de pronto querían, como decimos comúnmente, tirar la toalla. Había de pronto discordia entre algunas familias. Había crítica, había un sentimiento que no era el más apropiado. Así que como junta de iglesia, como líderes, decidimos organizar y preparar una semana especial de oración y de reavivamiento. Invitamos a un predicador internacional. Llegó el predicador. Comenzamos a prepararnos. Los mensajes comenzaron a calar en la mente y en el corazón de cada uno. El pastor habló palabra de Dios. El pastor habló de la importancia de buscar a Dios temprano por la mañana, de estudiar la Biblia, de testificar, de compartir la palabra de Dios. Y mis queridos, a medida que iba pasando la semana, comenzamos a ver milagros, comenzamos a ver transformaciones. Y recuerdo que venían hermanos y me decían: pastor, me gustaría tener una entrevista con el predicador. Y la entrevista era compartir con el predicador lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Después ellos me venían a compartir y me decían: pastor, esto hemos experimentado esta semana. Hemos decidido con mi esposa, hemos decidido personalmente comenzar a buscar a Dios más y más. Y hubo personas que me decían: pastor, por un buen tiempo no quería trabajar, no quería colaborar. No sentía el deseo de tomar alguna responsabilidad. Pero pastor, he decidido esta semana dedicar mis talentos a Dios. Quiero servir en lo que la iglesia decida, quiero colaborar. Pasó esa semana y comenzamos a escuchar testimonios en las noches de oración. Había más gente participando en las noches de oración. Y comenzaron jóvenes, parejas, adultos a manifestar que habían comenzado una nueva experiencia en sus vidas y estaban felices como el Señor estaba transformando sus vidas, su deseo de trabajar por la iglesia, de trabajar por el Señor, de ganar almas. Y compartían cómo en la búsqueda incesante de Dios cada mañana de la lectura de la Biblia había transformado sus vidas. Y ese año fue un año diferente. Terminamos ese año con una hermosa ganancia de almas, una iglesia reavivada. ¿Por qué? Porque entendieron que lo más importante era buscar a Dios. Mi querido hermano, esa experiencia puede ser tuya también. Puede suceder en la iglesia. Dios quiere algo especial en nuestra iglesia. Pero para ello, yo quiero concluir recordándote que necesitamos un compromiso. Tú y yo necesitamos un compromiso. Y para que ese compromiso y para que ese reavivamiento se experimente, 3 cosas tienen que suceder, 3 pasos tienes que dar, 3 pasos claves. Primero, necesitamos un reinicio, un restart. Necesitamos comenzar de nuevo. Vamos a ocupar tiempo para buscar a Dios. Puede ser que te dure una semana o más semanas o algunos meses, pero tienes que reiniciar, tienes que tomar la decisión de buscar a Dios. Segundo, tienes también que cuidar de una relación con Dios. Tienes que orar por otras personas. Comienza también a interceder por otros. Comienza a tener una lista de personas para orar. Comienza a interceder por otros, por aquellos que necesitan conocer a Dios. Y vas a experimentar un reavivamiento en tu iglesia. Considera estudiar con alguna persona, darle apoyo espiritual. Y en tercer lugar, tienes que compartir. Tienes que invitar a otras personas a estudiar la Biblia. Tienes que buscar en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu comunidad, alguien con compartir el Evangelio. Este año 2021 tenemos que compartir, tenemos que dar. Pero no podemos dar si nosotros primero no recibimos de Dios el poder, el Espíritu Santo. Y esta hora, querido amigo, querido hermano, te invito a que tomes la mejor decisión de tu vida. Que le pidas a Dios de todo corazón: Señor, la más importante resolución al iniciar 2021 este año es: quiero recibir el poder del Espíritu Santo para ser útil, para ser una persona de bendición para otros. Y si esa es tu resolución,
tenemos que comenzar entonces por un reset, por un nuevo comienzo. Tenemos que comenzar buscando a Dios cada día, cada mañana, interceder por otra persona, compartir la palabra de Dios, y verás cómo tu vida será transformada, cómo Dios te llenará de poder. Mis queridos, en conclusión en esta hora, todo reavivamiento genuino comienza con la oración de alguien que entiende los propósitos divinos. Pronto la crisis final caerá sobre este mundo. Pronto Jesús derramará su espíritu con el poder de la lluvia tardía, y la obra de Dios en la tierra se terminará. ¿Deseas ser parte de ese evento? ¿Deseas ser parte de ese gran evento? Te invito entonces en esta hora, querido amigo, a que abras tu corazón a Jesús ahora mismo, y Él te dará lo que tú anhelas si le pides de todo corazón. Renueva tu compromiso de orar, de estudiar la Biblia y de testificar. Y finalmente, rinde tu vida, somete tu vida al Espíritu Santo, y Él te mostrará el camino, Él te mostrará lo que tú y yo debemos hacer. Juntos, mis queridos, hagamos este compromiso ahora mismo. ¿Te parece? Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque tú estás dispuesto a darnos tu poder a través del Espíritu Santo. Permite que cada uno de nosotros en esta hora tomemos la decisión de hacer todo lo que debemos hacer para ser partícipes del derramamiento del Espíritu Santo y cumplir la misión que nos has encomendado. Que este año 2021 seamos bendición para otros. Úsanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a todos. Señales del fin que se cumplen, Cristo viene ya. Debemos orar y pedir a Dios confianza.
Amén.